Tendrás que estar en muy buen estado físico, ya que la altura no es broma. 4.500 metros sobre el nivel del mar o 5.000 metros o incluso más altura podría afectarte bastante cuando llegues a la mina por primera vez. Te va a faltar el aire. Tienes que haber hecho ejercicios o tu cuerpo estar acostumbrado a correr, a jugar partido, etcétera. Ejercicios que acostumbran a tu cuerpo a tener mucho oxígeno en los pulmones. Bien, recuerdo la primera vez que tuve que ir a trabajar en una mina de campo abierto. Aproximadamente la altura era 4.200 a 4.300 sobre el nivel del mar. Y cuando llegaba ya a la mina, la cabeza me explotaba. Ni siquiera pude dormir. Cuando llegué toda la noche me daba vueltas y la cabeza sentía que me explotaba. Entonces ese es un efecto que puede darle a cualquiera. Estate precavido, prevenido que te va a suceder. Ahora, el hecho de que tengas esos síntomas no quiere decir que estás por morir. Imagínate, tú vas en buenas condiciones desde la ciudad hacia ese lugar y llegar y quejarte o ir a un centro médico o pedir atención médica no es recomendable, pues te van a tomar como una persona enfermiza que no está en condiciones de hacer el servicio en aquel lugar y vas a perder tu trabajo o te van a cambiar nuevamente hacia la ciudad. Perfecto. Entonces ten mucho cuidado. Lo que yo tuve que hacer fue lo siguiente. Pues tuve que soportar toda la noche aquellos síntomas que no son muy saludables, que no son muy fáciles de soportar, pero al día siguiente ya estaba mucho mejor. Había algunos síntomas, pero la mayor parte se había ido del malestar. Y así mi cuerpo se acostumbró a la altura. No digo que hagas lo mismo, pero si estás sintiendo mucho malestar, muchos síntomas, es obvio que vas a necesitar ayuda. Tendrás que pedir una atención médica, pero en mi opinión eso no te mata. Y una noche o 2 noches que estés con esos síntomas no te va a matar. Así es que ten mucho cuidado con la altura. Un punto importante es que estés acostumbrado a hacer ejercicio, el ejercicio frontal fuerte, entre comillas brutal, ¿no? El correr, el jugar fútbol y otro tipo de ejercicios. Entonces tu cuerpo va a estar muchísimo más adaptado. Los pulmones tendrán mucha más capacidad para tener oxígeno, ya que en las alturas el oxígeno es escaso. Entonces ahí comienzan los problemas. En mi caso siempre he corrido, entonces no me afectó demasiado, salvo esa vez en que la cabeza me explotaba y etcétera, pero pasó. Al día siguiente se habían reducido totalmente todos los síntomas y pude trabajar en aquella mina un año. Me acuerdo que hicieron un campeonato, bueno, una especie de concurso, una especie de competencia deportiva entre jóvenes y adultos que éramos, o sea, más de 40, 45, etcétera. Entonces comenzamos a correr y algunos jóvenes de 23, 24 les faltaba el oxígeno, se quedaron a medio correr, mientras en mi caso pude terminar la carrera de ida y vuelta y no me afectó en nada, pues mi cuerpo anteriormente ya estaba acostumbrado al ejercicio. Entonces es la falta de ejercicio de las personas en su cuerpo, en acostumbrar a tener esa especie de salud en tu cuerpo. Comparto también otra experiencia hablando de este punto. Y es que salía a correr desde el campamento donde estábamos hasta fuera del campamento. En ese entonces toda la mina era proyecto, estaba en proyecto, todavía no comenzaban las obras y se podía hacer este tipo de actividades, pues estábamos en el campamento antiguo. Salía a correr fuera de la mina, comenzaba a subir, a trotar por aquellas montañas y era
muy agradable y muy desestresante. Tómalo, una sugerencia. Entonces, si vas a trabajar en una mina, tienes que tener un buen estado físico. Te va a ayudar bastante. No es un requisito indispensable, ¿no? Pero en la mina lo único que puedes hacer, a veces si es que lo permiten, es jugar fútbol. Y si es que también te lo permiten, salir a correr. Y si hay algún gimnasio, hacer gimnasio. Pero en mi opinión eso es muy limitado, porque el cuerpo no explota toda su potencia como lo hace cuando uno corre. En fin, ese es el tema de la altura. Si no estás acostumbrado a ese tipo de vida, pues inténtalo. Acostumbra tu cuerpo a salir a correr para que vayas bien entrenado, tus pulmones no sufran con la falta de oxígeno y no te suceda lo que le sucedió a esos jóvenes con quienes en aquella competencia, y algunos le tuvieron que dar oxígeno y otros les faltaba el aire, se quedaron a medio correr. Bueno, punto 2, el frío. Sabe muy bien qué cosa es el frío. En esos lugares es extremo. Si estás acostumbrado a ese tipo de clima o eres de las zonas de provincia, las zonas altas donde el frío es muy fuerte, no te afectará. Pero si tú vas de la ciudad donde absolutamente no hace frío, ahí hay puntos en la mina en los cuales te dejan lugares solitarios, montañas, donde por la lejanía y la altura el frío puede bajar de 0 grados hasta 5 bajo cero y hasta más en otros lugares. Donde yo estaba aproximadamente bajaba hasta 5, quizás hasta 10 grados bajo cero. El frío era intenso, muy fuerte. Entonces lleva medias de lana. Sí, medias de lana, esas gruesas. Yo me ponía, en este caso, o la mayoría, ponía las 2 medias normales, los calcetines, encima media de lana gruesa, y todo esto dentro de la bota, y así el frío no te incomodaba demasiado. Hacía frío, claro, pero cuando tú te descuidas en la parte de los pies y no te abrigas, el frío es muy incómodo, te lo digo. Cuando te entra el frío por los pies, te sientes totalmente frío, todo tu cuerpo, y no vas a estar tranquilo en todo el turno que estés. Las 12 horas, claro. Y de noche va a ser muy brutal, amigo. Eso sí te lo aseguro. Abrígate los pies. En primer lugar, para la cabeza usa esas cosas que le llaman pasamontañas. Yo usaba hasta 3 y me mantenía estable el cuerpo. Me protegía bastante del frío. Ahora, en cuestión al cuerpo, nos daban mamelucos, nos daban casacas, nos daban chombas, teníamos como muchas cosas encima. Recuerdo en una ocasión cuando nos teníamos que hacer servicios a campo abierto, nos tuvieron que dar frazadas. En otra mina donde estuve, donde también hacía extremo frío, nos permitieron hacer fogatas para calentarnos porque el frío era fuertísimo. Bien, entonces en cuanto al frío, lleva estos implementos y ve mentalizándote. El frío es muy fuerte, el frío es fortísimo, y lleva estas cosas para empezar. Cuando estés ahí en la mina ya tú verás qué cosas adicionales puedes llevar para combatir el frío. Pero en mi experiencia te digo que los pies es fundamental que los protejas con esa media de lanas, y la cabeza con los pasamontañas. Yo me ponía 3, como te lo dije, y el cuerpo, bueno, abrígate todo lo que puedas, pero no te abrigues demasiado porque a veces te ordenan el rondar, el caminar. Nos dijeron ronda y la ronda era casi medio kilómetro. Entonces el cuerpo, que soy caluroso, comenzaba a sudar y era totalmente incómodo esa situación, ya que dejabas de caminar, llegabas a tu caseta y volvía el frío intenso. Moral. Otro punto 3, la comida. La comida, te diré en mi opinión que no es muy buena. No sé si será porque somos del sector vigilancia, no somos empleados de la mina, somos una contrata aparte. Entonces la comida no es muy buena. Es pasable, pero no es muy buena. Entonces, si puedes, lleva tu tarro de leche, tu caja de leche, tus galletas. Cuando subes a la mina, trata de implementarte con varias cosas que te pueden alimentar cuando la comida no es muy buena. Y esto no solo sucede en las minas, también sucede en otro tipo de proyectos.
donde también se tiene este problema. Me acuerdo cuando fui a hacer servicio, no era una mina, era un proyecto por el río Mantaro, zona Sierra Central, donde la comida, bueno, era más o menos, pero nos daban muy poca agua y ahí el agua no era potable. En este caso lleva una hervidora de agua que es muy útil. Me hubiese ahorrado muchísimos problemas de salud si hubiese llevado una hervidora en aquel punto. Tuve problemas de estreñimiento por falta de agua. Entonces, referente a la comida, ve haciéndote la idea de que no vas a estar muy satisfecho. La presión. Punto 4. En algunos puntos el sistema de servicio es 30 por 10, o sea 30 días trabajados, 10 de bajada. Bueno, en aquel tiempo tuvimos esa modalidad de trabajo. Pasado un buen tiempo, me parece que lo redujeron a 20 por 8 o algo así. Pero ten en cuenta que cambiar el tipo de vida que tienes en la ciudad a estar en un lugar con personas extrañas y estar acuartelado por tanto tiempo, lejos de tu familia, lejos de quizás las cosas que te agraden, como tus amigos, tus parientes o tus lugares donde te vas a relajar, tu barrio, etcétera, y comenzarán a presionarte. Te sentirás estresado, te sentirás preocupado o deprimido. Por este caso he visto a compañeros llorar por este punto. Sí, los he visto porque la presión es muy fuerte. Y también cuando fui a trabajar en otra mina, los hacían trabajar 2 meses por tantos días de bajada y hasta 3. Consulté con algunos compañeros que eran de otra provincia, no de la ciudad principal, y me dijeron aquello que me sorprendió, que estaban 2 o 3 meses haciendo servicio y luego le iban a dar su bajada. Ten mucho cuidado que te suceda eso. Si vas a trabajar en una mina a través de una compañía de vigilancia, que sea una compañía formal, que no te explote de esa manera. Normalmente ahora el tipo de trabajo o el sistema se ha reducido bastante. Me parece que es hasta menos de 20 días de trabajo por 8 días de descanso. Ya hace bastante tiempo que no trabajo en las minas y por eso estoy desfasado de esos datos. Pero ten en cuenta esto, la presión. ¿Cómo reduce la presión? Pues con bastante fortalecimiento mental. Ten cosas que te agraden, lleva algunas cosas para entretenerte, como algunos instrumentos para escuchar música. Ahora en estos tiempos el celular es bastante importante, pero no te distraigas en el trabajo sino en tus horas de descanso. También, si te agrada el fútbol y si lo permite, juega, haz deporte con los demás y trata de soportar el sistema cuartelado, que es bastante fuerte. Bueno, punto 5, el respeto entre compañeros. Si eres una persona extrovertida, te agrada la chacota, la broma, está bien en un momento estar en ese lugar. A veces lo único que nos divierte a veces es estar en ese ambiente, pero todo tiene su momento y nadie debe agarrar a otro de víctima para burlarse, y peor aún si la otra persona no se defiende o no quiere defenderse. Y a veces hay personas que se exceden y hacen escarnio con esa persona, se burlan, y eso está mal. Y ojo, estate preparado porque eso sucede muchísimo en aquellos lugares. No hay respeto, aquella persona se va a sentir lastimada. De hecho, es un daño psicológico, eso es algo así como el bullying, y entonces ten cuidado en eso. Sucede bastante, pero siempre hay un límite. Como te digo, he observado a personas que se han excedido y no toman en cuenta el daño que hacen a la otra persona. Entonces siempre el respeto ante todo, para que no haya ningún tipo de problemas ni enemistades. Punto 6. Valores morales. Valores morales. En aquellos tiempos cuando trabajaba, hubo muchos casos de vigilantes que tuvieron que ser, despedidos o mandados a la ciudad por robo, por no
decir la verdad y otras cosas mucho peores. A donde vas no es un lugar donde puedes hacer lo que se te da la gana. La compañía a donde estás yendo son personas profesionales. Aunque no lo creas, están tomando nota de cómo te comportas, de tus valores morales y cómo estás educado. Entonces es muy importante que sepas eso. A donde vayas, demuestra tus valores. Otro punto, acostúmbrate a dormir en camarotes. Punto 7, vas a estar en una cuadra y no te va a tocar precisamente la cama de abajo. En mi caso, yo escogía al segundo piso porque no era un problema para mí estar arriba, pero dormir en camarotes a veces es una incomodidad, pero tendrás que adecuarte a ello. 8. Cumplir cronogramas, fecha de bajada y fecha de subida. Cumple exactamente si te toca bajada, o sea, salir de la mina de descanso, cumple con aquel día exacto y sal de bajada, sal de descanso aquel día. No te retrases porque es una falta. Y también cuando te toque subir a la mina, cumple exactamente con el día indicado, que es una falta de respeto al trabajo el no cumplir con esto. Quizás falta grave, por lo cual te pueden sacar. 9.9. Tienes que haber llevado, este punto es importante, tienes que haber llevado una buena instrucción de seguridad, sobre todo una buena instrucción con armas. Hubo casos, me acuerdo que hubo un caso en que una persona se le había escapado un tiro, imagínense, en su puesto de vigilancia. ¿Y eso por qué? Bueno, X motivos, nadie sabe, pero seguramente esta persona, como el servicio es 12 horas y hay lugares donde te toca estar solitario todo el santo día en un lugar solitario donde no hay absolutamente nada, ningún movimiento de personas, ni animales, ni nada. Entonces a veces uno se aburre y comienza a jugar. Menos mal que no se había hecho daño, pero se le había escapado un tiro. Entonces ten mucho cuidado, sobre todo en este campo. Las armas no son un juego. Y si hay este tipo de cosas, de hecho que te van a sacar de aquel lugar o en el peor de los casos, despedirte. Entonces ten cuidado. El punto 10. Respeto a la población. A donde vayas, en la mina donde vayas, sea campo abierto, campo cerrado, túneles, las poblaciones aledañas o la población aledaña está circulando por aquel lugar y vas a encontrarte de vez en cuando con damas. Ten mucho cuidado y no seas un picaflor en no estar molestándolas porque no estás en tu lugar de origen, ni en tu casa, ni en tu barrio. Y estas personas se pueden quejar directo a la mina. Y de hecho que vas a ser sancionado de inmediato. Todos estos puntos ten en cuenta, es muy importante saber todo esto, sobre todo si vas por primera vez a una mina o cualquier proyecto. Dios los bendiga. Muchas gracias por todo. Chao.